Este tipo de videos no es tan común que sean compartidos por las autoridades, más bien parece tratarse de videos de circulación interna, en este caso de la Secretaría de Marina. Esto ocurrió ayer por la noche, ayer miércoles 2 de septiembre. Han reportado un aseguramiento, el hallazgo de entrada de una embarcación con sustancias similares a la cocaína. Recordemos que suelen ser las formas con las que informan las autoridades, dicen similares porque obviamente se necesita la intervención de peritos, de expertos que ratifiquen algo que pues ya se da por sentado. Esto lo ha informado la Secretaría de Marina, asegura que fue posible gracias a trabajos de inteligencia hechos en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional. Encontraron 74 bultos con cocaína, aproximadamente 3 toneladas. Para ser exacto, 2.960 kilos. Y que estaban siendo transportados precisamente en esta embarcación que estamos viendo en pantalla. Hubo 3 personas detenidas. Esto fue a la altura de Mahahual en Quintana Roo. Y parte justo de las imágenes que tomaron las mismas autoridades para realizar esta maniobra en vertical, como le llaman, que es precisamente el abordar esta embarcación directamente desde arriba. Bueno, impresionantes las imágenes. Para quienes estén llegando a este canal y no conozcan el giro del mismo, les adelanto, y sobre todo por si están esperando ver fotografías fuertes o videos fuertes, les adelanto que este canal tiene como objetivo informar. Así que no estarán esas imágenes fuertes. El objetivo es, tal cual, informar y tener conciencia de lo que está ocurriendo, en este caso, en materia de inseguridad. Y lo digo porque el tema principal se desarrolló con una serie de filtraciones o con una serie de publicaciones en redes sociales de imágenes verdaderamente muy fuertes de justo el ataque que ocurrió en San Luis Potosí. Imágenes que no voy a compartir. Le he dado importancia al tema, obviamente, por el hecho de lo ocurrido hace unas horas, pero sobre todo por el repunte de la inseguridad, de los delitos de alto impacto, en específico de los homicidios dolosos en aquella entidad. No es la primera vez que hablo de San Luis Potosí y en una semana y media aproximadamente, es la segunda vez que voy a hablar de esta entidad, precisamente por lo que está ocurriendo en materia de inseguridad. Comienzo por el hecho. Fueron encontrados 5 cadáveres en San Luis Potosí con huellas de tortura. Hubo un primer reporte, esto en el municipio de Villa de Ramos, un primer reporte en Zacatón, en la comunidad de Zacatón, de 4 cuerpos encontrados en un camino de terracería a la mitad. Las autoridades atendieron el llamado, los encontraron, tenían justo disparos de arma de fuego y posteriormente, y eran de armas de grueso calibre. Posteriormente reciben otro llamado de emergencia de que había otro cuerpo más en la comunidad de Emiliano Zapata. Por allí, algunos medios locales aseguran que las víctimas, las 5 en total, tenían algún parentesco, pero bueno, no confirmado por las autoridades de manera oficial, por las autoridades estatales. Han presentado, de hecho, desde la Fiscalía de San Luis Potosí, justo un comunicado en donde han dado detalles de lo que ocurrió hace algunas horas. De hecho, los primeros hallazgos datan de la madrugada de este jueves 3 de septiembre. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo en San Luis Potosí? Que esto es lo verdaderamente importante. Hace unos días, cuando el presidente de la República estuvo en esa entidad, te traje a este canal este video. Les dejaron una narcomanta. López Obrador estuvo
con el 9 justo de agosto, estuvo con los gobernadores, tuvieron una reunión y apareció justo una narcomanta. Estamos hablando de un mensaje de un nuevo grupo delictivo, o al menos no estaba en el radar. En su oportunidad estuve hablando de ello, identificado Cártel de los Alemanes y Vieja Escuela Z. Y en ese mensaje le daban la bienvenida al presidente y a los gobernadores y acusaban de, bueno, de ligas con la delincuencia a José Guadalupe Castillo, director de la Policía Ministerial del Estado, y también al secretario de Seguridad Pública, Jaime Ernesto Pineda. Advertían de estas ligas y le decían incluso al presidente que le preguntara al gobernador. Obviamente no pasó a más, quedó justo en ese acontecimiento, pero sí fue de llamar la atención precisamente la mención de un grupo delictivo del cual apenas se estaba advirtiendo su presencia. En ese video te traje de hecho también un análisis de cómo estaba la inseguridad, los estados colindantes con San Luis Potosí, las complejidades de esa entidad, sobre todo por tener colindancia con entidades con presencia de diversos grupos delictivos. Incluso lo último que se ha dicho de esa entidad es que muy probablemente los integrantes del cártel Santa Rosa de Lima, tras la detención del Marro, probablemente, han dicho algunos expertos en seguridad, probablemente busquen refugiarse en San Luis Potosí. Mismas autoridades han dicho se están refugiando. Sin decir, o aclarando, más que sin decir, aclarando que esto no iba a implicar un aumento de la inseguridad. El punto es que las cifras no son en este sentido. Las cifras en realidad son adversas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues los homicidios dolosos han incrementado en lo que va del año. Tan solo de enero a agosto se han reportado un incremento del 26% de los homicidios dolosos, perdón, de enero a julio. 26% de los homicidios dolosos de incremento respecto de enero a julio del año 2019. En este año, en ese periodo, 337 personas asesinadas. En el año pasado, en el mismo periodo, 247. Esto exclusivamente con cifras oficiales. Esto es lo que está ocurriendo justo en San Luis Potosí y que pues es entonces de llamar la atención la manera en cómo fueron lo que ocurrió hace unas horas, la madrugada de este jueves. Y pues atención, porque lo que menos queremos es que haya otro estado en el ojo del huracán justo por el incremento de la inseguridad. Que por cierto, ocurrió algo también muy similar en Sonora. Fueron encontrados también otros 2 personas asesinadas, torturadas en Pitiquito, en Sonora. Y hace unas horas también te hablé en este canal sobre el caso de Morelos, otra entidad azotada por la violencia, en donde el pasado martes ocurrió una masacre en un velorio. Ya te he platicado de ello en 2 ocasiones, te traje ya 2 videos, pero brevemente, por si te has perdido, para contextualizar de manera muy general. En un velorio el pasado martes llegó un grupo armado y abrió fuego en contra de los asistentes. El balance es de 8 personas asesinadas y al menos 14 personas heridas. Resulta que este acontecimiento que ocurrió en la colonia Antonio Varona, y ya esto te lo conté en un video que subí hace unas horas, resulta que en la colonia Antonio Varona, si bien ocurrió la masacre el pasado martes, al día siguiente hubo otra casa baleada en la misma colonia. Y hoy mismo, a pesar de que de los 2 acontecimientos previos, de que había también ya un operativo por parte de autoridades, obvio operativo, era obvio ante
los eventos de alto impacto, aún así fue asesinada una persona y otra persona resultó herida. Bueno, ¿qué ocurre en torno de todo ello? ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Te comparto este. Este es una publicación en Facebook. Me llama mucho la atención la seriedad con que le dan al anuncio, pero bueno, es una publicación en Facebook de la Comisión de Seguridad del Estado de Morelos, la Comisión Estatal de Seguridad, que informó que ya se reunieron con las autoridades locales y que han llegado al acuerdo de reforzar acciones para prevenir la comisión de delitos. Después de 3 días seguidos de, al menos de uso de armas de fuego en la misma colonia, han anunciado que van a reforzar la seguridad en apoyo con las autoridades federales también, con apoyo con la Guardia Nacional. Pero a reforzar lo ya reforzado, porque sabíamos que ya existía justo un operativo. Te presenté un video, por ejemplo, en unos clips en el video anterior de cómo estaba ahí la presencia policíaca, la presencia del ejército, por ejemplo. Y bueno, el objetivo es reforzar nuevamente la seguridad en la colonia, a tal grado que van a instalar o han instalado filtros de seguridad en las entradas y salidas de la misma colonia. El objetivo, dicen, es evitar que ocurran nuevos acontecimientos como los que han ocurrido el pasado martes, miércoles y jueves. Y reiteran las autoridades, todo esto es producto de una pugna entre grupos delictivos. Y ahora sí, lo han dicho de manera oficial, una línea de investigación es que la agresión fue cometida desde un grupo delictivo identificado con el Señorón, ordenado por el Señorón. Ya han hecho oficial esta línea de investigación las autoridades de Morelos. Ahora, tenemos también otro tema del cual te he platicado en este canal y ha sido justo el asesinato de Luis Miranda Cardoso, papá de Luis Miranda Nava, compadre de Enrique Peña Nieto. Este asesinato ocurrió ya hace algunas semanas en Toluca y específicamente el 11 de agosto ocurrió en Toluca. Luis Miranda Cardoso era también notario, fue asesinado en su domicilio. Lo que dijeron las autoridades de manera preliminar e inmediata fue que se trató de un robo y entre los asaltantes, asesinos, estaba una persona que había sido su guardia. El caso se volvió verdaderamente extraño cuando escuchamos a un Luis Miranda Nava pidiendo justicia por el asesinato de su padre, diciendo que ya se había comunicado con el gobernador, con el fiscal, que quería que cayeran los malditos. Lo cito textualmente, te traje video sobre el tema, lo encuentras también en la lista de reproducción Noticias del Estado de México. Hubo un primer detenido. En el momento en que lo detienen, pasaron apenas 24 horas y el detenido fue encontrado muerto en su celda. La versión oficial inmediata fue: se suicidó. Pero la Fiscalía del Estado de México dijo: lo mataron a golpes, bajo la custodia de la policía. Obviamente esto despertó muchas sospechas, muchas dudas sobre este evidente crimen, porque además estamos hablando de una persona acusada en prisión preventiva, no, no sentenciada. Había que demostrar que en efecto era culpable. Bueno, ahí quedó ese asunto. Presentaron ya un segundo detenido y hoy ha sido presentado el tercer detenido. Él es Raúl Agustín N., según lo han identificado las autoridades del Estado de México, detenido acusado precisamente del delito de homicidio calificado, señalado de participar en el asesinato de Luis Miranda Cardoso. Aquí vemos a la parte de arriba, es justo parte pues de la imagen que ha compartido la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Abajo vienen más detalles. Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Precisamente por eso lo importante de que se demuestre que es culpable y
por el caso sobre todo del del primer detenido que fue asesinado, increíblemente asesinado. Bueno, este detenido fue ingresado al centro penitenciario de Tenango y es el tercer implicado, así que pues estaremos al pendiente de cómo transcurren este proceso. De entrada, si lo van a vincular a proceso y posteriormente de cómo va el juicio. Aquí, así las cosas en este momento. Temas nuevos para esta transmisión, pero también me importaba mucho darle seguimiento a temas que he estado abordando en videos anteriores. Quiero brevemente leer comentarios de quienes están siguiendo esta transmisión. Empiezo agradeciéndole a Indigo for Fox por su super chat que nos escribió: apoyemos a nuestro presidente con la venta de boletos del avión. Este día compré 30 boletos. Ándale, Indigo for Fox. Hagan sus cuentas. Los leo, dice Jesse. Qué feo, capo. Es la verdad, Zeus, Germán. ¿O será la corrupción escultural algo aprendió de generaciones atrás? Miki, la inseguridad de México está imparable. Javier, ¿cuál Loretito Caporal es un periodista de verdad? No sé por qué están ahí platicando. ¿Qué polémica se traen? Miguel, yo sí creo que se puede tener una policía civil, pero hay que pagarles bien para que no se cumplan, no se corrompan fácilmente y leyes muy estrictas para ello. Aprendamos de Singapur, dice, acabaron con la delincuencia. Bueno, José, el caso de Singapur es también bastante interesante para analizar. Dice Ramsés, es Dumbai, mataron a todos corruptos y ladrones y criminales y más. ¿A qué hora termina tu transmisión, Francisco? En un minuto, no, en menos. Me voy despidiendo. Jesse dice, no, la policía es muy corrupta, es 1000 veces mejor los militares. Saludos a Miguela. Aquí en Guanajuato estamos igual, muchos muertos, dice Franco. Saludos a Arturo. Y ya está México libre. María, qué bueno que tocas este tema. Y con este me despido. No es un hecho que Felipe Calderón va a tener un partido político. La votación final, decisiva, la última, se dará este viernes 4 de septiembre. No es un hecho. Podemos tener todavía la velita encendida para deseando de que el INE no le dé el registro. Habrá que esperar, esto no se acaba hasta que se acaba. Pero sí, como ya lo advertí ayer en la transmisión de la noche, en el Caporal Nocturno, todo apuntaba, el proyecto de dictamen era sí darle el registro a México Libre como partido político. Han estado a lo largo de estas últimas horas revisando el proyecto de dictamen y hay algunos por los que se han decantado que sí, por otros por los que no. Por ejemplo, redes sociales progresistas de familiares y amigos del Bester Gordillo han dicho, desde la comisión del INE, han dicho no, a ellos no. A la organización de Pedro Aces Barba, el senador suplente morenista, también ha dicho no, a él tampoco, pero todo se perfila a que sí le den el registro a México Libre. Sin embargo, esto no se acaba hasta que se acaba, así que no puedo decir ya es un hecho o no, no ocurrirá así. A esperarnos a mañana. Y en espera, insisto, encendamos la velita. No podemos permitir que personajes de este tipo quieran vivir nuevamente del erario. Y sobre todo con tremendo historial. Hasta aquí la transmisión por hoy. Muchas gracias. Y no olviden, como siempre, reventar el botón de like.